Para mí el tejido es como plasmar mi pensamiento. Yo escojo lo que voy haciendo y escojo los colores que quiero ahí y plasmo lo que yo sienta. Es el complemento de estar en unión con las otras personas, eso es crear familia, crear un ambiente, vivirla. Para mí ese es el monumento de encontrarnos, tejer hilos, de tejer nuestra vida. Tejer también nos hace recordar lo bonito que es la naturaleza y copiamos cosas de la naturaleza y las plasmamos en las mochilas. Nosotras como Red Departamental de Mujeres del Cauca tenemos un eslogan que se llama Hilando Sueños, Tejiendo Realidades. Bueno, la pandemia nos sorprendió al mundo con un aislamiento para el cual no estábamos preparadas. Este aislamiento tuvo un impacto brutal en la vida de las mujeres. Empezamos a tejer en el momento de tanta zozobra que había, de tanta incertidumbre por lo de la pandemia. Y allí nace todo este cuento de cómo visibilizamos todo lo que estamos haciendo desde la red en pandemia, porque todas estábamos guardadas. Nosotros con el tejido estamos proponiendo la paz. Construimos 145 carpetas de todos los municipios, dejando la armonía y dejando el amor y lo que está sucediendo en cada municipio. Siempre el tejido ha estado acompañándonos en todos nuestros procesos políticos, sociales, de resistencia, de visibilidad, de reclamo de nuestros derechos. Y entonces logramos, cierto, que a través de esta estrategia del tejido tener un pretexto, cierto, para seguir pensando en nuestro camino, para seguir construyendo vida, pero sobre todo para compartir, cierto, con otras mujeres los avances que íbamos teniendo con cada pieza que hoy está representada en una gran colcha por la resistencia y por la unidad de las mujeres del Cauca. Esta pieza, esta obra, lo que hace es reflejar el sentimiento y el pensamiento que tenían durante el tiempo de elaboración de las piezas con las que se armó la obra. Luego entonces de haber concretado el diseño, viene un diálogo con las personas que lo tejieron, con las mujeres. Hay un intercambio de opiniones, qué pensaban de eso, de darle, digamos, que un sentido narrativo al armar una composición con todas esas piezas que ellas habían tejido. Y ya luego viene la tercera etapa, que es el proceso ya de montaje. El tejido puede ayudar o coayudar a construir paz porque empezamos a unirnos. Entonces eso hace parte de la paz, como poder convivir y compartir con la otra o con el otro. Digamos, es un pensamiento que se trae no solamente del tejer y del hilo, sino cómo vamos tejiendo desde el pensamiento. Es una herramienta que tal vez nos ha permitido como mujeres sacar nuestras ideas, nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría empírica. Y ese espacio nos permite como aunar esas ideas, ir articulando acciones que nos lleven a futuro para los proyectos dentro de nuestro proceso de las organizaciones de mujeres en el departamento. Responde como a una actitud de resistencia frente a la adversidad, de resiliencia también de las mujeres, cómo sobreponerse a esta situación de manera creativa, de manera estética, también con alegría, cómo darle la vuelta a una realidad oscura y volverla a transformarla en esperanza. Esto es construcción, o sea, estamos construyendo entre todas las mujeres. Y si podemos meter más a las niñas, hacemos más construcción. Nosotros estamos construyendo armonía, estamos construyendo amor, estamos construyendo unión. Este hilo prácticamente es el vientre de la mujer y que estas mujeres realmente poco a poco vamos incidiendo para que estas puntadas se vuelvan la base para el proceso de la construcción de las organizaciones de mujeres. Somos muchas mujeres las que nos juntamos, ¿cierto?, para ver distintas realidades de nuestro rol en la sociedad, de la desigualdad que nos afecta a las mujeres, de la necesidad de fortalecer la participación política, de la necesidad de combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, de manera que ha sido un buen pretexto para juntarnos.